gracias al Señor, una nueva oportunidad para reunirnos, para cantar al Señor, oír su palabra también. Así que vamos a dar inicio cantando el himno 144. El himno número 144 dice: Avívanos, Señor. El 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición. Derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, el bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Muy bien, si los hermanos tienen un himno, podemos cantar otro himno. 477. 477 pide el hermano. Vamos a ubicar el himno número 477. Vamos a cantar este himno, después vamos a orar y luego el hermano Paulo Escobar tiene el compartimiento de la palabra. El 477, ¿verdad? 477. Juntos en tu presencia, enos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tu nuestras almas, bendícenos, Señor, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre, grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre,
Muy bien, vamos a dedicar un tiempo a la oración y aprovechando que hay buen ánimo para cantar, creo que podemos cantar otro himno más a continuación de la oración. Así que vamos a orar, oremos. Padre, te alabamos en esta hora, glorificamos tu nombre por habernos permitido nuevamente juntarnos, un grupo de los tuyos, con el deseo, Señor, de alabar tu nombre, con el deseo de cantar himnos y también con el deseo de oír tu santa palabra. Rogamos, Señor, que tú guíes la exposición de tu palabra, dándole a tu siervo, Señor, serenidad, tranquilidad, palabra sencilla, que tú, Señor, clarifique en cada uno de nuestras mentes lo que tú deseas enseñarnos en esta noche. Señor, nos encomendamos en tus manos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tienen algún himno más que desean cantar? 117. 117, pidió el hermano Rodrigo, el himno 117. Vamos a ubicar. 117. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. El 117. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu grande amor me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Muy bien, en esta noche el hermano Paulo Escobar tiene el compartimiento. Adelante, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Es una alegría para mí poder pasar de vuelta enfrente para compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer a cada uno de los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir hoy. Y también quiero agradecer a los hermanos que están conectados a esta transmisión. El tema que yo quiero compartir con ustedes hoy es sobre el pecado y sus manifestaciones. La definición del pecado, del por qué Dios castiga el pecado y su manifestación. El primer pecado, ¿dónde ocurrió? En el cielo. Y son de esos temas los que quiero compartir con ustedes. Estuve estudiando un poco la definición del pecado, haciendo leyendo algunos libros, algunos comentarios, y
estuve mirando algunas opiniones de qué dice el mundo sobre el pecado. Y en realidad hubo algunas opiniones que anoté, pero en realidad son dos opiniones. Antes de hablar un poco del pecado, de la definición del pecado, quiero leer un poco algunas opiniones de cómo piensa el mundo sobre el pecado. Y la primera opinión que me llamó la atención es que algunos dicen que el pecado es una ilusión, que no es realidad. Y podemos ver principalmente los ateos, hay la ciencia, hay una filosofía también que dice la misma cosa, que el pecado no es real, es una ilusión, que con el correr de los tiempos el hombre tiene sus defectos, pero que con el correr de los tiempos y el proceso de la evolución, estas cosas van a ir cambiando. Eso es una de las opiniones que tiene el mundo sobre el pecado. Me llamó la atención también otra opinión, que otros consideran al pecado como una sensualidad, que el problema es el cuerpo, que es el cuerpo mismo el que le provee la tentación al hombre. Es otra teoría que se tiene sobre el pecado. Y si es que no aceptamos los deseos que el cuerpo nos da, estamos destruyendo nuestra alma. Eso es otra opinión que el mundo tiene sobre el pecado. Y ahora quiero leer con ustedes la definición bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? Y le voy a pedir a los hermanos que puedan buscar en sus Biblias Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4. Primera Juan, capítulo 3, versículos 4. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, hermanos, es no conformarnos a la ley moral de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos da algunas leyes morales en que debemos vivir, pero el hombre se revela no solamente en acciones, sino en actitudes, en pensamientos. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios, e inclusive el Señor Jesús compartió con los fariseos esto. Los fariseos creían que el pecado era toda aquella acción externa que ellos hacían. Podemos poner un ejemplo: el adulterio. Para los fariseos el adulterio era solamente el acto. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Todo aquel hombre que codicia o que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dice más? Ya adulteró. O sea que el pecado no solamente es lo externo, el acto, sino que una persona puede pecar no solamente en pensamientos y emociones. O sea, es un conjunto en todos los aspectos de la personalidad: pensamiento, emociones y voluntad. Hay una parte que me gustó también, que anoté acá, quiero leer. El pecado es más que simplemente destructor y doloroso. El pecado es directamente lo opuesto al carácter moral de Dios, el creador y el dador de la vida de todo el universo.
el pecado va en contra al carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, inmaculado, sin pecado. Es un Dios justo. Y todo lo que produce el pecado es totalmente lo contrario a lo que Él es, a su esencia. Y me gustaría ver un poquito con ustedes esa parte donde Dios es santo y por lo tanto condena toda forma de pecado. Y vamos a leer un poco algunos versículos. Voy a pedir a los hermanos que puedan buscar San Juan 1:5. ¿Por qué razón Dios castiga el pecado? Dios condena el pecado. Pueden buscar en sus Biblias San Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Perdón, hermano, Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El Señor es santo, es puro, Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, por cuya razón el hombre es separado de Dios, porque en el carácter moral de Dios el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Dios es santo y Él castiga el pecado. Por esa razón, tanto lo que ocurrió en el cielo, el pecado de Lucero o Satanás, el Señor le castigó, le sacó del cielo, así también al hombre le separó del huerto de su presencia por causa del pecado. Vamos a leer otro versículo, Santiago 1:13. Santiago 1:13. Que habla también del carácter de nuestro Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces vemos que el Señor castiga el pecado, castiga al pecador. Toda aquella persona que comete pecado está separado de Dios. Y por culpa del pecado, dice, la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y leyendo un libro, encontré una ilustración, un ejemplo que habla un poco de la santidad de nuestro Dios. Dios es santo y Él aborrece el pecado. Y quiero leer un poco, quiero ilustrar un poco este ejemplo. Y dice así: pensemos en una orquesta que se está presentando en un concierto. Todos los instrumentos están tocando armónicamente. De repente, uno suena discordante, desafinado. El director no tiene que eliminar toda la orquesta, pero sí está en la obligación de eliminar al instrumento que está sonando mal. Nosotros estamos fuera de tono con Dios. Él es justo, nosotros injustos. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Dios es inmaculado, nosotros pecadores. Así como fue necesario
que el director de la orquesta sacara el instrumento que desafinaba para que hubiera armonía, así también fue necesario que Dios, en perfecta armonía consigo mismo, echara al pecador de su presencia. Dios no puede convivir con el pecado. Él no quiere tener nada que ver con aquello que es diferente a Él. Y Él es absolutamente perfecto, santo y justo. Vemos entonces el carácter moral de nuestro Dios. Es perfecto, Él es justo. Y por causa del pecado, Él aborrece al hombre de su presencia. Y hace una comparación en este ejemplo. El hombre es injusto, Dios es justo. El hombre imperfecto, Dios perfecto. Entonces, por esa razón, Él castiga, aborrece el pecado. Y esto era como introducción un poco a lo que es el pecado, por qué Dios aborrece el pecado. Y ahora mismo quiero ver con ustedes la manifestación del pecado. Y el primer pecado cometido en el universo fue un pecado personal. Y el primer pecado ocurrido en el cielo fue cometido por un ángel. Y voy a pedir a los hermanos que busquen en Ezequiel capítulo 28. Vamos a mirar un poco este pasaje. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 hasta el 17. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17. Y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hasta ahí la lectura. Entonces, el pecado, su manifestación, primeramente vemos que ocurrió en el cielo. Y el primer pecado ocurrido en el cielo fue cometido por un ángel. Y lo que yo quiero ver con ustedes, tratar de desarrollar un poco, es cómo era la persona de este ángel antes de su caída. Y vamos a desarrollar un poco estos versículos y vamos a ver algunos de sus atributos antes de su caída. Y el primer atributo que podemos ver de Lucero antes de su caída era su belleza. Dice el versículo 12, dice:
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y el versículo 13 describe cómo era su vestimenta. Entonces, el primer atributo que podemos ver era su belleza. Dice que era el sello de la perfección de Dios. Podemos imaginarnos la belleza en todos los niveles. En todo su esplendor. En todo su esplendor. Lucero era el que más se destacaba entre todos los seres celestiales. Por él pasaban todos los designios de Dios, los mandatos de Dios pasaban por este ángel. Y él se encargaba de transmitir a todos los ángeles. Dice un versículo más abajo, dice que por la cantidad de sus contrataciones, dice, era un ángel muy importante. Y, perdón, era un arcángel, querubín, era un querubín muy importante. Después vemos también que por él pasaban todas las órdenes, era lleno de sabiduría, era un ser muy inteligente, digamos, Dios le preparó de esa forma. Su vestimenta, dice, habla también de la vestimenta y habla también de que él se paseaba frente a otros seres. Dice, voy a ver ese versículo, dice 14, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego es algo muy simbólico. Hay otros versículos que habla también de otros seres angelicales que son los serafines, donde se habla mucho de que son seres resplandecientes. Hay capítulos de Ezequiel, por ejemplo, que hablan de que eran como carbones encendidos estos seres. Entonces, lo que aquí nos dice era que él se paseaba, ya sea mostrando su hermosura, haciendo gala a lo que él era un ángel de nivel superior a otros, que tenía también, Dios le pasaba las órdenes a él primeramente y él se encargaba de comunicar a otros. Entonces, el primer punto que podemos ver de su atributo era su belleza. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El 17 habla de su hermosura. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ella habla qué pasó, ¿verdad?, en su corazón por causa de recibir muchos halagos, digamos así. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En el versículo 14, hermanos, podemos ver también otro atributo de Lucero antes de su caída. Dice el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. En este versículo podemos ver que Lucero era un querubín, y vemos su grandeza. Pertenecía al rango más elevado de los seres angelicales. La función de los querubines era la de proteger la santidad de Dios. Vemos su grandeza, ¿verdad? Dios le creó superior a otros ángeles y él era un querubín
que se encargaba de proteger la santidad de Dios, de magnificar la gloria de Dios. Y vemos en versículos, podemos leer Génesis capítulo 3, versículo 24, habla, ¿verdad?, de la función de los querubines. Los querubines, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, Dios puso querubines para proteger el árbol de la vida. También se menciona en el arca querubines. Había 2 querubines de alas extendidas que se había elaborado en el arca. Y todo tiene un significado, ¿verdad? Todo eso tiene un significado porque ahí muestra que estos querubines se encargaban de proteger, de velar la santidad y la gloria de nuestro Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseaba, dice más abajo. Se refiere a los serafines, un rango inferior de ángeles. Y hay versículos, podemos leer un poco Ezequiel, capítulo 1:13. Ezequiel 1:13, para ver un poco cómo eran estos, por qué razón se dice que se está hablando de los serafines, porque dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y cuando habla de en medio de las piedras de fuego, muchos teólogos afirman que se trata de los serafines, que es un rango inferior de ángeles. Y dice así, Ezequiel capítulo 1, versículo 13, dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Haciendo un poco una comparación, un simbolismo, esta visión que tuvo Ezequiel fue de querubines, y vemos que ellos resplandecían como carbones encendidos. Seguidamente podemos ver en el versículo 15 otro atributo de Lucero antes de su caída. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Perfecto, habla, ¿verdad?, de su pureza. Dios creó un ser perfecto, sin pecado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y seguidamente vemos lo que pasó con él. Vemos su bajeza, su pecado. Dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vemos el pecado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su pecado ahora? Él deseó ser igual a Dios. Y vemos, quiero leer con ustedes el Ezequiel 28, versículo 2, habla también algo muy importante. Dice así, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. En el capítulo 28 de Ezequiel, el versículo 2, habla primeramente del príncipe de Tiro, y vemos cuál era su pecado de este hombre. Él dice que decía, yo soy un Dios
y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y a partir del versículo 11 hace un simbolismo. Se hace un simbolismo porque ahí comienza a hablar del pecado de Satanás, de Lucero o Lucifer. Y vemos que él tenía el mismo pecado, este príncipe, el mismo pecado de Satanás, que él quería ser Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios. Eso fue su pecado. Y hablando un poco de su pureza, donde dice que perfecto eras en todos tus caminos, quiero leer un versículo en San Juan capítulo 8, versículo 44, hablando un poco todavía de su atributo de pureza. San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Haciendo un poco comparación de lo que era él antes de su caída. Perfecto era en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí habla de que él es homicida desde el principio y padre de mentira, haciendo memoria a lo que él ha hecho en el huerto de Edén con Adán y Eva. Por causa del pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres. Entonces la palabra de Dios dice que Satanás es homicida, porque por causa de él el hombre pecó, y por causa del pecado entró la muerte a todos los hombres. Y dice que él habla mentira desde el principio, padre de mentira, porque él con mentiras engañó a Eva para que coma del fruto. Eso un poco hablando de lo que él era antes de su caída y el concepto que se le tiene ya después de haber pecado. Vemos las consecuencias de lo que hace el pecado en las criaturas de Dios. Vemos lo destructivo que es el pecado, tanto en los seres celestiales como también en los seres humanos. Cuán destructivo, cuán perverso es el pecado. Y quiero buscar con ustedes en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dejamos de lado un poco los atributos que vimos de Lucero antes de su caída. Él era hermoso, acabado de hermosura, sello de la perfección. Vemos su grandeza. Él era un querubín protector y era de los niveles más superiores. Vemos en Judas, por ejemplo, vemos que el arcángel Miguel, hablando un poco de las potestades superiores de Judas, habla de que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir palabra de maldición sobre Satanás, porque ellos disputaron por el cuerpo de Moisés. Entonces él, reconociendo, ¿verdad?, su autoridad, él no se atrevió a proferir palabra de maldición, dice la palabra de Dios. Entonces, hablando eso de su grandeza, su pureza, ahora lo que quiero ver con ustedes es un poco la descripción de la declaración de Satanás sobre lo que él quería obtener en el cielo. Y en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, habla del pecado de
de Satanás o Lucifer, y vamos a leer un poco. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podemos ver su pecado, el pecado de Satanás o de Lucero, a través de 5 declaraciones que quiero estudiar con ustedes. Y dice la primera declaración, deseo, en que él pecó, dice: subiré al cielo en lo alto. Él deseaba, hermanos, estar en la morada de Dios, quería estar gobernando la morada de Dios. Dice: subiré al cielo en lo alto. Después, seguidamente, habla otra declaración, dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y esta palabra, junto a las estrellas de Dios, es un simbolismo. A las estrellas normalmente significa ángeles. Y vamos a ver ese simbolismo. Vamos a leer otros versículos para tratar de entender que lo que él estaba diciendo aquí es: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Estaba queriendo, lo que él quería era gobernar a los ángeles de Dios. Era otro deseo que él tenía, gobernar a los ángeles de Dios. Y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, para tener un poco más luz. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. A partir del versículo 4 vamos a leer para no... Dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 4 vemos que habla de: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y en el versículo 9 dice que Satanás fue lanzado, él y sus ángeles con él. O sea que el simbolismo de las estrellas del cielo que menciona aquí en Isaías capítulo 14, versículos 13, donde dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Estaba hablando de los ángeles de Dios. Él deseaba gobernar a los ángeles de Dios. Después, más abajo dice: en el monte del testimonio me sentaré. Y al hablar en el monte del testimonio, habla él de gobernar la tierra. Y vamos a leer un versículo que nos va a dar un poco más de claridad sobre eso. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10.
Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Perdón, hermano, me equivoqué, versículo. Era Salmos 48.2. Salmos 48.2, perdón. ¿Alguien puede leer este versículo? Salmos 48.2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y vemos aquí el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, haciendo un poco, comparando un poco a lo que dice Satanás: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y vemos en este versículo en Isaías, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿A qué lado? A los lados del norte, la ciudad del gran rey. O sea, él en esta declaración también decía que él quería gobernar la tierra. Y al final del versículo, vamos a volver otra vez en Isaías. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré. Esta es otra declaración. Y sobre las alturas de las nubes subiré. Habla también de que él deseaba, pretendía obtener la gloria de Dios. Y sobre las alturas de las nubes subiré. Y quiero leer también un versículo más para entender esto. Vamos a buscar Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. No hace falta buscar, voy a leer yo, hermanos. Y dice así: y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado en la casa de Jehová. Hay muchos versículos que hablan de las nubes, y cuando la palabra de Dios habla de nubes, sí o sí habla de la gloria de Dios o la presencia de Dios que viene. Muchas veces se menciona en el Antiguo Testamento, se menciona mucho que el Señor descendía en una nube y que la gloria de Dios, dice que llenaba todo el atrio. Y acá en este versículo vemos también: por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y al comparar un poco con Isaías, la declaración de Lucero o Satanás dice que sobre las alturas de las nubes subiré. O sea que él pretendía obtener la gloria de Dios. Y después, por último, en el versículo 14 al final dice: y seré semejante al Altísimo. El propósito supremo. Ese era lo que él más deseaba: ser semejante al Altísimo. Es lo que él más deseaba, pretendía. Y aquí vemos, ¿verdad?, 5 declaraciones de él. Deseaba estar enamorada de Dios, deseaba gobernar a los ángeles de Dios, deseaba gobernar a los hombres o la tierra, deseaba obtener la gloria de Dios y por sobre todas las cosas ser
como dice, ser semejante al Altísimo. Esto es viendo un poco lo que era su pecado. Y por último, hermanos, para terminar también quiero ver su porvenir. Vamos a ver un poco Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice así, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es su final, su porvenir. Pero antes de eso hay algunas facetas, algunas etapas de lo que va a ser la caída de Satanás. Primero, como vimos, tanto en Ezequiel como en Isaías, Satanás fue expulsado de la morada de Dios. Más adelante, en la tribulación, él va a ser expulsado del segundo cielo y va a venir a la tierra. Y podemos leer un poco Apocalipsis 12, 9 al 12, para entender un poco lo que va a ser el tiempo de la tribulación cuando Satanás sea expulsado del segundo cielo y descienda a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 12, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos que en el tiempo de la tribulación, Satanás va a ser expulsado del segundo cielo, va a venir en la tierra y dice: por lo cual, alegraos cielos. Ya salió del cielo y es lanzado aquí en la tierra. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es otra etapa del porvenir de Satanás o de Lucero, expulsado de la morada de Dios. Después, en la tribulación, va a ser expulsado del segundo cielo a la tierra, y luego viene el milenio, donde él va a ser atado por 1000 años, y luego va a ser soltado por un tiempo, y luego vemos lo que leímos al final, ¿verdad? En Apocalipsis 20:10, cómo él va a terminar. Dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el porvenir, lo que va a pasar con Lucero o Satanás, Lucifer, en el futuro, en el porvenir. Entonces, hermanos, vimos un poco lo que es el pecado y las consecuencias, lo que trae el pecado en los seres, en las criaturas de Dios. Vemos
el pecado de Satanás o de Lucero, que significa portador de luz. Y vemos también las consecuencias en los hombres. Hay más temas, ¿verdad?, para hablar de la desobediencia de Adán, del hombre, pero no, es muy largo, esos temas son muy profundos también. Pero vemos lo que hace el pecado en las criaturas. Por esa razón Dios nos pide, hermanos, a los jóvenes, a los adolescentes, nos exhorta: no unéis con yugos desiguales, dice la palabra de Dios. No jugar con el pecado, no tentar al pecado. Y cuando se nos presenta alguna tentación, dice que huyamos, porque el Señor sabe lo que el pecado hace a sus criaturas. Y si le damos rienda suelta o nuestra actitud hacia el pecado es permisiva, vamos a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que había preparado. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Es algo que yo estaba estudiando, profundizando, y espero que por lo menos hayan entendido principalmente los atributos de Lucero y las consecuencias, la perversidad del pecado, lo que él hace a las criaturas de Dios. Y eso es todo, hermanos. Muy bien, el hermano, por lo que veo, apenas hizo una introducción de lo que es el pecado y su consecuencia. Y estuve pensando, como leímos ahí en Apocalipsis, el final, la consecuencia del que practica el pecado. Y Satanás logró introducir el pecado en la raza humana. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice en el Nuevo Testamento: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y pensé en un himno. Si conocemos bien, vamos a cantar el himno número 27. El himno número 27 dice: cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús. Cuán bendito es el hombre. Si miramos un poco lo que el hermano estuvo compartiendo, el final, la consecuencia del pecado, entonces podemos cantar con gozo este himno. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Benditos somos, hermanos, por haber sido perdonados. Estuve viendo un detalle de este pasaje que leyó el hermano en Apocalipsis. Dice que Satanás fue lanzado al lago de fuego y azufre. El fuego con azufre es el fuego que alcanza mucha temperatura, una temperatura muy elevada. Y ese es el fin del pecador sin Cristo también, por cuanto ha participado del pecado con Satanás. El himno número 27, ¿conocemos bien este, Adrián? Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Si es bienaventurado al que Dios no contará, ni engaño ni pecado
escuchó mis clamores, mis pecados perdonó, y de todas mis angustias compasivo me libró. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Muy bien, vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra oída. Orémonos. Padre, te damos gracias por la sencillez de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, la gravedad del pecado y su consecuencia. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos librado de la condenación eterna por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y rogamos, Padre, que tú nos ayudes a atesorar en nuestros corazones tu palabra. Y nos encomendamos en tus manos también al retirarnos de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús.